Buenos días, estamos desarrollando las actividades del núcleo temático de literatura para el grado Eagles. El tema que vamos a ver hoy es la novela. Antes de continuar es muy importante que tomes apuntes de una forma ordenada de los encuentros en Zoom, de los videos que realizamos y de las guías para poder prepararte para las evaluaciones de Me Evalúa, Me Evalúo, Me Evalúas y Aprendemos. El día de hoy estará disponible en Edmodo la evaluación para el grado Eagles después de las 3 de la tarde y mañana hasta las 6 de la tarde. El topic que vamos a ver hoy es la novela. La achievement es identificar las características de la novela y el skill realizar la lectura de una novela e identificar en ella sus elementos. Cuando hablamos de la novela es de gran importancia tener en cuenta que una novela nos representa cómo es la cultura de un determinado pueblo. En esta primera imagen tenemos la novela escrita por Miguel de Cervantes Saavedra llamada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por acá mostramos la novela Cien años de soledad del autor colombiano Gabriel García Márquez y una novela más contemporánea, Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario, del autor británico C.S. Lewis. Es muy importante tener en cuenta que estas tres son representativas para cada una de sus comunidades y de sus pueblos. La novela. La novela es una extensión en prosa en la cual un narrador desarrolla una historia que pueden ser reales o que pueden ser imaginarios. Estos acontecimientos le suceden a unos personajes en determinados tiempos. Las características de la novela son las siguientes. Su argumento es complejo y puede incluir historias secundarias. Cuando hablamos de que el argumento es complejo, nos referimos a que la historia es muy detallada y se toma su tiempo en desarrollarla. Al tener en cuenta que la extensión es más grande que la del cuento, podemos incluir en una novela historias de otros personajes y desarrollarlas de mejor manera. También, debido a su extensión, en algunas novelas y en su gran mayoría están divididas en capítulos. Los capítulos tienen una numeración y en algunos casos tienen un título. Es más extensa que el cuento y por ende profundiza en la caracterización de los personajes y en la presentación del tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes se desarrollan mejor y que también nos cuentan y nos describen de mejor manera los lugares y los momentos en los cuales ocurren las historias. También se incluyen abundantes diálogos y descripciones, lo cual hace que sea más extensa y que se desarrollen mejor las historias. Sin embargo, a partir del siglo XVI es cuando aparecen las primeras novelas. Antes, en la antigüedad, no se preocupaban mucho por este tipo de escrituras. Sin embargo, después del siglo XVI se empiezan a presentar personajes antiheroicos que evolucionan en el transcurso de la acción. Cuando hablamos de un personaje antiheroico, es antihéroe. Un antihéroe es todo lo contrario al héroe. El héroe es un personaje que es un modelo y hace las cosas bien y es digno de imitar. Un caso de un antihéroe es el personaje de Lazarillo de Tormes. Esta es la historia que nos cuenta todas las cosas que desarrolla un niño y que vive un niño cuando en diferentes momentos de su vida. También esta historia, el Lazarillo de Tormes, se cataloga como una novela picaresca porque el niño cometía muchas travesuras. Por su parte, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha nos cuenta la historia de un personaje que tiene problemas de la cabeza, está como medio loquito, y entonces eso hace que él tenga alucinaciones y que vea cosas que no son. Dentro de los subgéneros de la novela, los podemos identificar según el tema en el cual predomine, el más importante, de lo que se trata la historia. Entonces hablamos de las novelas rosa, que son las novelas que cuentan la historia de amores perfectos, de amores ideales. La novela fantástica, que nos dice y nos tiene como componente la fantasía, las historias de los príncipes, las princesas, los reinos. La novela negra cuenta
y tiene como eje fundamental el suspenso y en algunos casos el terror. La novela caballeresca, como mencionamos anteriormente, sus personajes principales son los caballeros. La novela pastoril, que desarrolla todas sus historias en el campo, y las novelas de ciencia ficción, que su componente principal es la imaginación del autor. También podemos clasificar las novelas según la intencionalidad, el propósito por el cual fue escrita. Entonces, si el autor lo que quería era enseñar algo, utilizará una novela didáctica. Si quería burlarse del entorno y de la sociedad, utiliza una novela satírica. Por su parte, la novela burlesca busca burlarse de personajes específicamente. Y la novela lúdica nos pretende enseñarnos a hacer algo. Según la forma, también las encontramos en forma de cartas, por eso su nombre epistolar, dialogada porque predominan las conversaciones entre los personajes, y documental porque nos refiere y nos relaciona acontecimientos. Los elementos de la narración. El principal elemento que vamos a hablar en este momento es el narrador. Es la voz de quien cuenta los hechos y no necesariamente tiene que ser el autor. Sin embargo, en algunos casos, el narrador hace parte de los personajes. Dependiendo del punto de vista del narrador, podemos denominarlo narrador interno, si está dentro de la historia, y este narrador puede ser protagonista o puede ser secundario. Un ejemplo de este tipo de narraciones lo encontramos en el libro La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, y de San Miguel Bueno, de Miguel de Unamuno. El narrador, cuando es protagonista, siempre conjuga los verbos en primera persona porque le ocurren a él. Y el narrador secundario es un narrador testigo. Este es un ejemplo de un párrafo correspondiente a un narrador en primera persona. Me marché hasta las casas por tratar de olvidar. Si nos damos cuenta, acá encontramos un verbo conjugado, acá encontramos la presencia de la primera persona, lo encontramos acá, le conté, me acordé. Entonces eso hace parte del narrador protagonista. Sin embargo, también, dependiendo de las características, el narrador puede ser externo. ¿Cuándo un narrador es externo? Cuando está fuera de la historia. En este caso, el personaje no participa directamente. Puede ser omnisciente, es decir, que lo sabe todo y conoce todas las situaciones de la historia, o puede ser un narrador objetivo, que es un espectador que está simplemente relatando lo que está viendo. Un ejemplo de esto lo vemos en la obra Juegos de la Edad Tardía, de Luis Landero, y Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio. Acá vemos un ejemplo de ellos. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Ahí está describiendo qué fue lo que ocurrió. Los niveles narrativos. Los niveles narrativos de la novela pueden ser una narración enmarcada o narrador editor. La narración enmarcada es una historia que se encuentra dentro de otra. Por lo tanto, hay una historia más grande que está ocurriendo. Y el narrador editor finge que no ha escrito el texto, sino que lo ha encontrado y se limita a relatarla únicamente. Un caso es el Conde Lucanor y los girasoles ciegos. Los personajes son de gran importancia en la novela. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de describir más a fondo las características de cada uno. Estos son los personajes encargados de realizar los hechos que se describen en la narración. Se pueden clasificar según su presencia y según su caracterización. Cuando hablamos de la presencia, si aparece mucho en nuestra historia, lo podemos determinar como un protagonista.
Recuerden que cada protagonista lleva su antagonista. Cuando hablamos de los personajes secundarios, son los que acompañan al protagonista y participan en historias de segundo orden o historias secundarias. Esta caracterización se encuentra en los personajes que son redondos porque cambian y tienen gran variedad de rasgos y van cambiando a medida que se va desarrollando la historia. La narración va adelantándose y él va cambiando la personalidad va evolucionando. Mientras que los personajes planos son los que mantienen siempre su estructura y no se modifican a lo largo de la narración. Acá los personajes se comportan de la misma manera. En el espacio, Wave cuando Beats hablamos Music. del espacio, hablamos del lugar donde ocurre la historia. En este caso, las comunidades son muy importantes para crear toda la información. Por ejemplo, un ejemplo de esto es este párrafo donde nos mencionan acerca Wave Beats Music. Wave Beats Music. El tiempo narrativo finalmente es el que nos menciona la época en la que se desarrolla la historia. Puede ser en la Edad Media, en la actualidad, en el futuro, en la antigüedad. Y la duración corresponde al tiempo que transcurre mientras se desarrolla la historia. Puede ser de un día, de un mes, de 20 años. Por ejemplo, 100 años de soledad nos narra las situaciones que pasan en un pueblo durante 100 años. El ritmo puede ser rápido o lento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La intensidad en la que ocurren los acontecimientos. De acá podemos identificar si la historia es dinámica o estática. También el autor utiliza pausas para bajarle la intensidad cuando las acciones que están describiéndose son muy alborotadas. Sin embargo, en algunas ocasiones también se utilizan diferentes variaciones para no mantener aburrido al lector. Bueno, y con esto terminamos el módulo correspondiente a la novela.